vemos que la unidad magnética nos ayuda a mantenerla lo más lineal que se pueda para que a su vez mande una señal lineal. En este transmisor diferencial, transformador diferencial, valga la redundancia, a diferencia del otro, es que el otro es un transmisor a 2 hilos y este transmisor es a 4 hilos. Por 2 hilos alimento al detector y por 2 hilos mando la señal de salida. Esos transmisores los van a ver mucho tanto en la industria como en el próximo semestre cuando vean analíticos. Ahí vemos muchos transmisores a 4 hilos. Tenemos un transmisor a 4 hilos en el multilazo que tenemos en la escuela, que está conectado a un medidor magnético, ¿sí? Entonces, podemos encontrar el transmisor a 2 hilos y a 4 hilos, ¿sí? Todavía existen estos. Claro, ahora los más utilizados por las tecnologías modernas y demás es a 2 hilos, pero sigue existiendo, y eso lo más seguro es que si los lleguen a encontrar, un transmisor a 4 hilos. Entonces, por 2 voy a alimentar a este detector, que son 2 bobinas, ¿sí? Que al cambiar o al variar la presión, cambia la posición de la barra. Aquí voy a ejercer presión de mi proceso y esta barra, ¿sí? Se va a estar, dependiendo si aumenta o disminuye, se va a estar moviendo hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Y este detector, ahora sí como su nombre lo dice, me va a detectar ese movimiento. Y las bobinas están conectadas en oposición, ¿sí? Y esas va a inducir tensiones distintas en las 2 bobinas, mayor en la bobina arrollada en el polo con menor entrehierro, o sea que aquí el entrehierro es la distancia, va a haber menos distancia entre estas 2 que entre estas 2, ¿sí? Entonces, en el polo con menor entrehierro y menor va a inducir tensión menor en la opuesta. Las bobinas están conectadas en oposición y la señal de tensión diferencial producida es inducida en un amplificador, que ya vimos que es el oscilador, ¿sí? Transistorizado que alimenta la unidad magnética de reposición. Esta alimenta a la unidad magnética, ¿sí? Para que ésta pueda estar moviendo en forma lineal a la barra, a la barra que hace la función de obturador. Ya vimos que es el resorte de 0, es para eliminar el peso de esta barra, y que aquí mande la señal única y exclusivamente de la fuerza, de la presión que está ejerciendo la variable de mi proceso. Eso es lo que contiene el transmisor electrónico de equilibrio de fuerzas. Igual voy a alimentar con 24 volts como en el anterior, y me manda una señal igual de 4 a 20, nada más que en esta necesita 2 cables para alimentar y 2 para mandar la señal. Ventajas: tienen una alta velocidad de transmisión, mucho más rápido, lógico, que los neumáticos, y bajo costo. Las desventajas es que esos transmisores, como ya utilizan cables de corriente, son muy sensibles a las interferencias electromagnéticas. Otra desventaja es que precisamente para evitar esa interferencia electromagnética utiliza cables apantallados. Son cables caros. Vamos a ver, terminando lo que es transmisores y demás, les hice una presentación precisamente con los diferentes tipos de cables que pueden encontrar para que vean qué es un cable apantallado, por lo menos en un dibujo, ¿sí? La magnitud física puede ser, yo puedo alimentarlo con volts o con de 1 a 5, de 0 a 10 o de 0 a 24 volts, que es realmente la alimentación más usada que tenemos, 24 volts de corriente directa. Las caídas de tensión en los cables me pueden falsear la medida, o sea, darme medidas falsas. La señal con la que yo voy a mandar la información al receptor es una señal de intensidad de 420 miliamperes.
y esa no se afecta por los cables, y más si utilizo cables de este tipo, cables apantallados. Y aquí los pueden ver. Estos transmisores me sirven para la variable presión, presión diferencial, para flujo, para nivel, ¿sí? Estos instrumentos que ustedes están viendo acá. Aquí tengo un transmisor para presión, nada más, y aquí tengo para presión diferencial, que me sirve para medir la variable como tal, para medir por medio de una presión diferencial flujo y para medir por medio de una presión diferencial nivel. Para eso me sirven este tipo de transmisores. Ahora, seguimos con los transmisores digitales. Ya son transmisores más modernos. Ya cuando apareció la señal digital que se aplicaba a los transmisores, mejoró notablemente la exactitud conseguida en la medida. Me daba medidas mucho más exactas y también a distancias un poquito más grandes que los transmisores eléctricos, ¿sí? La señal del proceso es muestreada a una frecuencia mayor que el doble del de la señal. Y de este modo, la señal digital consiste en una serie de pulsos en formas de bits. Si nos preguntáramos qué es un bit, es la unidad mínima de información empleada en informática, o sea, es la forma de cómo se comunican, sí, ya los equipos, principalmente controladores y demás. En cualquier dispositivo digital o en la teoría de la información. Con él podemos representar dos valores cualesquiera, como verdadero o falso, abierto o cerrado, blanco o negro. Y esos bits, por lo general, nosotros en instrumentación para lo que son nuestros instrumentos digitales, vamos a ocupar dos signos, el 0 y el 1, que representa el 1 es como si dijéramos verdadero y el 0 falso, o como si dijéramos con el 1 abierto y con el 0 cerrado, o con el 1 el blanco y con el 0 el negro. Y un ejemplo muy particular que luego vemos es un foco. El foco cuando está prendido es como si estuviéramos representando con el 1 y cuando está apagado es como si lo estuviéramos representando con el 0. Una de las principales ventajas de este tipo de transmisores es que su señal de salida puede ser recibida directamente por un procesador, ¿sí? ¿Cómo está eso? Vamos a verlo. Ok. Transmisores inteligentes tienen incorporadas funciones adicionales que se añaden a las propias de la medida exclusivas de la variable. O sea que estos transmisores ya inteligentes ya no nada más me van a dar funciones o me van a dar información con respecto a cómo se está comportando la variable, sino que también me van a decir cuándo se les dio el mantenimiento, cuándo se calibró, qué le duele al instrumento. Y eso me da muchísimas ventajas, porque antes con los transmisores neumáticos, con los transmisores eléctricos, si tenían alguna falla o eso, se tenía que quitar el transmisor de proceso y mandarla ya sea a reparar, a calibrar y demás, o hasta para darles mantenimiento. En cambio ahora con estos transmisores montados en planta, funcionando, pueden revisarles con su configurador, pueden estar revisando qué es lo que tiene el instrumento y ya se destapa su electrónica y ahí mismo se cambian porque tienen incorporados microprocesadores. Ella es una electrónica mucho más avanzada y eso es lo que me da mucha ventaja con respecto a los otros transmisores. No nada más me dan información exclusiva de la variable, sino me dan información adicional. ¿Cómo me dan esa información? Proporcionada por microprocesadores. Consiste en una serie de impulsos en forma de bits que consistirá en ceros y unos. Es como ellos entienden, es el lenguaje que ellos utilizan para comunicarse. Así, según el número de bits que tengamos, podremos codificar diferentes números de niveles. Hay instrumentos que tienen 8 bits, que es la capacidad, 16 o 32. Entonces, dependiendo del transmisor que se utilice, bueno, es la forma
de cómo codificar diferentes números de niveles. ¿Y a qué era lo que yo me refería? Ok, yo mi transmisor inteligente puedo poner diferentes instrumentos primarios. En este ejemplo que se está mostrando de un transmisor inteligente X, se pone un sensor capacitivo, ¿sí? Esto ya lo vimos cuando vimos este flujo, y aparte ustedes en electrónica ven cómo funciona un capacitor, ¿sí? Entonces aquí ese sensor capacitivo va a recibir, sí, por diferencia de presión, va a recibir la información que la va a estar detectando este diafragmita que está aquí metido dentro de él. Ese diafragma, el desplazamiento es sensible y es de 0.1 milímetros como máximo lo que se desplaza, lo que se mueve. Con ese movimiento va a mandar información a un oscilador y demodulador. Quiero que busquen qué es, ya más o menos entendieron la función del oscilador. Ahora díganme, este tiene oscilador y demodulador, ¿sí? ¿Para qué me sirve? Ok, bueno, este va a recibir una información, ¿sí? La va a modular y también la va a hacer que me la mande en una forma analógica, porque me manda una señal analógica de 4 a 20 miliamperes. Entonces, voy a recibir esa señal analógica, pero en mi transmisor, como ya tiene microprocesadores, ellos solamente entienden una forma de comunicación digital, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ese transmisor inteligente tiene dentro de su cuerpecito un convertidor que me va a convertir de una señal analógica a una digital, para que lo que yo le esté mandando decir de cómo se está comportando la variable, me pueda su cerebro interpretarla, sus microprocesadores que ya contiene, me la pueda interpretar muy bien. Entonces aquí ya me interpreta lo que el oscilador de modulador le mandó decir, me va a hacer los diagnósticos, me va a decir cómo se comporta la variable, pero aparte me va a decir cómo se está comportando el instrumento en sí. Va a tener memorias, ¿sí? Y aquí es donde ya entran los protocolos de comunicación, ¿sí? Dependiendo del tipo de transmisor que sea, puedo tener un protocolo HART. Nosotros ahí en la escuela, en el Multilazo, nuestros instrumentos manejan protocolo HART. Y si ya leyeron, pues ya vieron por qué muchas empresas están utilizando, porque no tienen que gastar en cableado. En el mismo cable que están utilizando para mandar esta información, esta señal, ¿sí? En ese mismo cable como que se monta o se sobrepone el protocolo de comunicación. Entonces, por su bajo costo y porque es muy libre, cualquier empresa no tiene que pagar por la licencia ni nada. Por eso se utiliza mucho el HARP. Entonces, aquí él recibe la información y sabe a lo que se está refiriendo el instrumento que me está mandando la información. Sí, pero él en forma digital. Entonces, por eso se tiene que poner este convertidor. Cuando vas a mandar ya la señal hacia el receptor, pues él, como aquí habla otro tipo de lenguaje, lo habla en forma digital, y mi receptor pues recibe señales analógicas continuas con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces aquí que se necesita otro convertidor, pero ahora de una información digital a una señal analógica, y entonces sí ya manda la señal de 4 a 20 de 4 a 20 miliamperes. Entonces, eso es como funcionan los transmisores inteligentes. Dependiendo del elemento primario, bueno, que no, dependiendo si va a tener aquí, el ejemplo es un sensor capacitivo, pero puede tener, no sé, otro tipo de sensor, un diafragma, un burdón, o como en el caso que tenemos, el transmisor que tenemos recibe la señal de un medidor magnético, ¿sí? Entonces aquí puede tener diferentes sensores como elementos primarios. Aquí lo importante es entender que va a recibir un tipo de señal
y la tiene que convertir a un digital a fuerzas, porque estos transmisores inteligentes ya tienen chips, ya tienen mucha electrónica, ¿sí? Que funciona solamente en forma digital. Cuando destapamos en clase un transmisor eléctrico común y corriente y un transmisor electrónico inteligente, pues sí se ve mucho la diferencia, porque ya utilizan chips y ya nada más el operador llega, destapa y cambia el chip que esté dañado y vuelve a poner el nuevo, cierra y el transmisor sigue funcionando en planta, ya no hay que quitarlo como los anteriores. Esa es una de las grandes ventajas que hay. Sí, ahora, dentro de esos transmisores inteligentes, también podemos aprovechar, o se aprovechan las propiedades que tienen algunos materiales, ¿sí? Y que hacen la función de semiconductores. Entonces, aprovechando las propiedades eléctricas de los semiconductores, al ser sometidos a tensiones, ¿sí? Me sirven y se acoplan o se fabrican y se ordenan en una forma como si fuera un puente de Winston, ¿sí? De tal manera que uno de esos materiales va a estar conectado a donde voy a recibir la presión o la tensión de mi proceso. Cuando ustedes saben en electrónica que han manejado esto del puente de Winston, cuando sus resistencias están en equilibrio, no recibo o no percibo ningún tipo de señal. Cuando alguna de esas resistencias se desequilibra, sí, entonces cuando yo recibo o manda este instrumento una señal. Así pasa en este tipo de transmisores inteligentes. Esa pequeña película delgada de silicio, sí, se somete a una técnica de dopaje. Le dan marihuana y se pone en onda. Esas técnicas de dopaje es meterle a esa película de silicio puro como con una contaminación, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para hacerlo más sensible, ¿sí? Generar zonas sensibles a los esfuerzos y que el mínimo esfuerzo, a la mínima presión que reciba de mi proceso, pueda desequilibrar este arreglo que tiene y entonces poder mandar una señal. Dice, se comporta como un circuito dinámico de puente de Winston, aplicable a la medida de presión diferencial y nivel, formado por una pastilla de silicio en el que se hay embebidas las resistencias RA, RB, RC, RD de un puente de Winston. El desequilibrio del puente originado por cambios de la variable da lugar a una señal de salida de 420 miliamperes de corriente continua. Entonces, puedo tener este arreglo en un transmisor inteligente o puedo tener el que vimos anteriormente. Sí, funcionan igualmente los dos. La arquitectura de un transmisor inteligente, como ustedes pueden observarlo, es el conjunto que puede tener de sensor para las variables que puede ser de presión, puede ser de temperatura, o hay transmisores, ¿sí? O transductores, creo que lo vimos en uno de los DTIs, que es un transmisor registrador totalizador de flujo, que no nada más recibe la información de un sensor de flujo, sino recibía también la información de un sensor de temperatura. No sé si recuerdan que lo vimos en uno de los DTIs, ¿sí? Entonces, ese transmisor puede recibir la información de dos sensores. Y el transductor, sí, se le llama transductor, aquí ya no se le llama transmisor, se le llama transductor, porque me va a recibir y a convertir un tipo de información, ¿sí? En una señal ya estandarizada, ¿sí? Y aquí en esta arquitectura del transmisor inteligente, por eso no sé si se acuerdan que decían que un transmisor o transductor puede ser un conjunto de sensor y transmisor, ¿sí? Nada más que dentro del transmisor ya trae una parte que hace la función de un transductor, de convertir. Y entonces me manda mi señal ya de salida para mi receptor con una señal de 420 miliamperes más
el protocolo que se utiliza. Cuando llenamos hojas de datos, hojas de especificación, si estamos manejando protocolo HAR, ponemos siempre en la señal de salida una señal de 420 miliamperes más HAR, ponemos la palabra HAR, ¿sí? Porque aquí en estos hilos donde va esta señal de 420, sobrepuesta va el protocolo HAR. Cuando ya no es un protocolo HAR, sino un Profibus, un Modbus o un Foundation Filbus, ya no se acostumbra a llenar la hoja de datos de poner 420 miliamperes y el nombre del protocolo. Cuando no es HAR, ya nada más se pone aquí el nombre del protocolo como señal de salida, entendiendo que ya va incluido ahí la señal de 420, pero así se acostumbra ya llenar las hojas de datos. Solamente cuando es un protocolo HAR se pone el número de 420 miliamperes más el nombre, entonces se pone 420 miliamperes más HAR. Cuando no es este protocolo ya no se acostumbra a poner 420, sino Profibus o Foundation Filbus, Profibus o Modbus, ¿sí? Y ya está por entendido que en esos cables que ellos ocupan va una señal de 420 miliamperes. Y esa es la arquitectura de lo que es un transmisor inteligente, que son los que más van ustedes a encontrar allá afuera. Entonces el transmisor me recibe la información de campo, sí, que son señales analógicas, y también tiene incluido los protocolos de comunicación, y todo eso en conjunto es lo que va a recibir el receptor. No nada más me va a decir cómo se está comportando la variable, sino me va a dar mucho más información, cosa que mis cuates neumático y eléctrico pues no lo hacían. Son de fácil manejo, tienen inmunidad al ruido, abarcan largas distancias más que el neumático, más que el eléctrico, son de bajo costo y me mandan ya una señal normalizada. Eso es lo que me hace un transmisor inteligente. Características, tiene muchas. Son compactos en tamaño, reducidos costos del equipo, ideales para industrias de aceite, gas, químicas, también petroquímicas, potencia, de tratamiento de agua residual, de agua y de aguas residuales. Todo lo que son alimentos y bebidas, y pues en general se podría decir que para todo tipo de industrias, porque aunque el fluido sea muy peligroso, hay formas de poder ponerlo. Ahorita lo vamos a ver. Capaces de realizar mediciones de flujo, presión diferencial, presión de vacío, presión absoluta y nivel de líquidos. Límite de temperatura del sensor es de menos 40 a 120. Límites de temperatura de la electrónica de menos 40 a 85. Aquí sí hay que tener mucho cuidado cuando yo selecciono un transmisor inteligente, ¿dónde lo voy a instalar? Porque su electrónica, si se fijan, no aguanta tanta temperatura como el sensor, ¿sí? De temperatura que a veces ya lleva incluido. Voltaje de alimentación, el fabricante me dice, pues puede funcionar desde 11 hasta alimentándole 11 o hasta 45 volts de corriente directa. Yo necesito 24, que entra dentro de ese rango perfectamente bien. La señal de salida del transmisor es de 420 miliamperes, con sus respectivos protocolos de comunicación, que puede ser HAR, Foundation Filbus y Profibus, que son opcionales estos. Puede requerirlo, ¿sí? Uno de los más usados es por lo económico, lo barato, que no tienen que gastar en cableado, y el Foundation Filbus, porque este protocolo puede tener la comunicación de diferentes instrumentos de diferentes proveedores. Si ya leyeron algo, lo de los protocolos es una de las ventajas que tiene, ¿sí? A comparación de los otros protocolos, por eso es muy usado, ¿sí? Partes metálicas en contacto, bueno, pues ya sabemos que las partes que van a estar en contacto con un fluido, conforme a la norma ASME, sí, que me dice todo lo que
lo referente a los materiales, bueno, puedo contar desde materiales de acero inoxidable hasta materiales mucho más sofisticados que me aguantan mucho más corrosión, erosiones, ¿sí? Etcétera. Esto pues ya lo vieron todos en quinto semestre a la hora de que llenábamos hoja de SPEC, porque era muy importante basarse en normas para saber qué tipo de instrumentos, qué tipo de materiales íbamos a utilizar en las partes que estuvieran en contacto con el fluido. Protección del transmisor, manejamos dos normas. Si lo vimos o no lo vimos en quinto, con el maestro que haya sido, lo vamos a retomar, que son las normas europeas, que son las IS, y el estándar es el IP67. Bueno, aquí ponen un ejemplo, sí, esto es bajado de un catálogo, pero puede ser el IP dependiendo de las características de protección que yo busque. Los IP y los NEMAS no son más que normas, reglas para saber seleccionar adecuadamente la carcasa de mi instrumento, la cubierta, ¿sí? Pero vamos a ver también unas normas que son para prueba de explosión, donde ustedes han visto en algunos instrumentos que traen su logo que están bajo la normatividad de ATEX y demás. Eso también lo vamos a ver con calma. Entonces, estas normas nada más es para seleccionar la carcasa del instrumento. ¿A qué me refiero con la carcasa? A esta cubierta. Todo esto que ustedes ven, ¿sí? Que va a estar en contacto con el medio ambiente y con el proceso, las reglas o los IP y los NEMAS son normas que me ayudan a seleccionar la carcasa de mi instrumento, dependiendo si voy a tener mi instrumento en interiores, en exteriores, en ambientes corrosivos, en ambientes explosivos, etcétera, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver terminando todo lo que es la clasificación de los transmisores y transductores. Entonces esto es más o menos las características básicas que debe de tener o que tiene un transmisor inteligente, ¿sí? Y aquí tengo un ejemplo, les puse un ejemplo, dice, con un transmisor de temperatura inteligente se puede usar el sensor que se necesite y simplemente reconfigurar el transmisor para adecuar la señal de salida. Aquí les puse un ejemplo de una termoresistencia, mejor conocido como RTD o bulbo de resistencias, ¿sí? Cualquiera de esos tres nombrecitos es exactamente lo mismo. Aquí el ejemplo es de un PT100, pero sabemos que en las termoresistencias podemos tener una resistencia de cobre, una de níquel o una de platino 100. Y que su conexión puede ser a 2 hilos, a 3 hilos o a 4 hilos, como están viendo este ejemplo. A 2 hilos me manda a veces, no es muy exacto, me manda a veces la señal un poco falseada, entonces no se recomienda mucho. La conexión que más se recomienda es a 3 hilos, es la que se ocupa para proceso, y la de 4 hilos es muy exacto, que este tipo de sensor, el PT100 de 4 hilos, se utiliza principalmente para calibrar por su alta exactitud y demás. Ok, esto que están viendo ustedes aquí, este es el transmisor, esta cajita, ya no es el tosco ese que acabamos de ver para presión o presión diferencial, sino que este es su transmisor de temperatura inteligente. Aquí ya, si lo destapáramos, aquí trae toda la electrónica, ¿sí? En donde puede utilizarse ya protocolos de comunicación y demás. Ok, ¿a qué se refiere con puedo usar el sensor? Aquí yo puedo tener para una termoresistencia, pero si yo quisiera ocuparlo para un termopad, lo puedo hacer. Nada más cambio la parte donde va el sensor y reconfiguro este transmisor. Sí, aquí ya trae con su configurador y aquí puedo configurar, ¿sí?
en unidades y eso de un termopar. Acuérdense, sí. La termoresistencia, como son resistencias, me mandan información menos, ¿sí? El termopar no. Entonces, aquí yo puedo configurar o reconfigurar para qué tipo de sensor lo quiero y no necesito gastar en otro transmisor o poner otro instrumento, sino que aquí yo puedo hacer el cambio de un PT100 a un termopar, o viceversa, si yo tengo aquí un termopar y quiero utilizar un RTD, ¿sí? Yo puedo hacer el cambio sin ningún problema, esa es la gran ventaja, y puedo reconfigurar, ¿sí? Eso es lo que es con respecto a los transmisores neumáticos, que tenemos dos, eléctricos, que tenemos dos, ¿sí? Y los inteligentes. No sé si tengan alguna duda o se entendió la explicación de cómo están configurados, bueno, las partes principales de esos tres transmisores neumáticos, eléctricos y el inteligente, si quedó claro con cuánto se alimentan. El neumático con 20 libras sobre pulgada cuadrada, el eléctrico y el electrónico o inteligente, sí, con 24 volts de corriente directa. Son sus alimentaciones, por así decirlo, estándar. La señal de salida que van a mandar los neumáticos es de 3 a 15 PSI, los eléctricos y inteligentes o electrónicos van a mandar una señal de 4 a 20 miliamperes, que es la más normalizada mundialmente, pero sabemos que también podemos utilizar de tensión, no nada más de intensidad, sino de tensión también. Puedo mandar mi señal en valores de volts. Profesora, ¿puede repetirme la alimentación del neumático, por favor? La alimentación, el suministro de alimentación del neumático es de 20 libras sobre pulgada cuadrada, o mejor conocido como 20 PSI. Con eso lo alimentas. ¿Cómo va a mandar su señal? En un rango de 3 a 15 PSI, o libras sobre pulgada cuadrada. ¿Alguna duda, chicos, con respecto a esto que estamos viendo? Sí, profesora, los métodos de comunicación de Profuse, Profenid y eso se ocuparían para conmutar el inteligente. ¿Cómo conmutar? ¿A qué te refieres con conmutar? Conectar, sí. Todos los transmisores inteligentes que ya manejan, ahora sí, la palabrita inteligentes, son digitales. Aquí adentro traen sus microprocesadores, ¿sí? Entonces ellos van a recibir, va a recibir aquí la señal, porque aquí sí ya manda tanto el RTD como el termopar mandan señales, va a recibir la señal, pero en un tipo de señal analógica, continua con respecto al tiempo. Y aquí este transmisor, como ya contiene microprocesadores, ellos solamente entienden en bits, en pulsos. Entonces, aquí adentro, ¿sí?, del transmisor, debe de llevar su convertidor de analógico a digital. Hace todo lo que va a hacer, y cuando sale con su señal hacia el receptor, tiene que tener, o sea que aquí dentro de su electrónica, él tiene los dos convertidores, tanto el para recibir analógica y convertirla a digital, como convertirla de digital a analógica para que salga con la señal de 420 miliamperes hacia el receptor. Y lógico, ya en los cables que él utilice aquí para salir con la señal, ya va el protocolo de comunicaciones. Aquí ya llevan su electrónica para el protocolo de comunicación, y me va a decir cuándo se le dio mantenimiento, cuándo se calibró, si alguno de los microprocesadores que lleva aquí se dañó, etcétera, etcétera. Él tiene un configurador y aquí en la pantalla me aparecen todos esos datos, ¿sí? Entonces ya el operador pues es mucho más fácil, ya sabe qué microprocesador se dañó o qué parte de la electrónica está dañada, y la cambian estando en operación.
No sé si a eso te referías. Sí, profesora, gracias. Ok. Profesora, en la Sí. arquitectura del transmisor inteligente hay dos abreviaturas que son EEPROM y EEROM. ¿Esas qué significan? Son las memorias. Los protocolos deben de llevar memorias, dependiendo de la capacidad del protocolo que manejes, son sus memorias, ¿sí? En donde tanto reciben información como ellos mandan información. Pero son la EEROM y la EEPROM, son memorias que ellos tienen para guardar y tener la información ahí. Cuando tú la requieras, que la veas en la pantalla. Uh-huh. Ok, profesora, gracias. Okay. Quisiera yo que tuviéramos mucho más tiempo para explicar todo eso, pero se supone que ustedes en noveno, desgraciadamente hasta noveno, aunque ya les hemos comentado a los de la academia que dan esa materia, que si no habría posibilidades ahora que estamos en la época de rediseño de los planes y programas, que si hubiera posibilidad de que ese tema que ellos dan hasta noveno de protocolos lo dieran en quinto, para que cuando llegáramos nosotros precisamente a este tema de transmisores, ustedes ya trajeran conocimientos de qué es un protocolo, de todo lo que son las memorias y todo, las conexiones seriales, ¿sí? Que habla del RS-232 y RS-485 y demás, que ustedes entendieran perfectamente bien a qué se refiere, ¿sí? Son los pins donde van ustedes a hacer sus conexiones, ¿sí? Para recibir o mandar información. Pero que ustedes ya supieran todo eso para que nosotros, pues, habláramos el mismo idioma, alumnos y maestros. Pero bueno, pues, como se vino lo de la pandemia, en eso estábamos en la revisión de planes y programas para ver qué modificaciones se iban a hacer a los programas. Ahorita nosotros estamos solicitando que en cuarto semestre se empezara, ahora sí que nos dieran un semestre más a partir de cuarto y para dar lo que es la instrumentación, ¿sí? Y que la optativa no fuera optativa, sino que la materia de sistemas de procesos industriales, la de manipuladores y la de control avanzado, que no fueran materias optativas, sino que fueran materias obligatorias, porque todos los alumnos deben de salir con esos conocimientos. Lo que les den en control avanzado, ustedes deben de tener esos conocimientos. Lo que les den en conocimientos en manipuladores, todos deben de saberlo. Igual en sistemas de procesos, para que salgan con una mucho mejor formación. Pero bueno, pues se vino esto de la pandemia y nos quedamos en eso. No sé si se va a retomar, ya estando nosotros en esto de la pandemia, nos pidieron que mandáramos nuestras sugerencias y demás de la revisión de planes y programas, ¿sí? Entonces, quitar del programa, pues ya lo obsoleto, o darle de la mejor manera, así, muy por encimita, nada más para que tengan conocimientos de que existía o que existe, a lo mejor pueden caer ustedes en alguna empresa ya muy vieja, que todavía pueden encontrar ustedes un transmisor, por decir, en este caso que estamos hablando de transmisores, un transmisor neumático, que ya allá afuera no creo que ustedes lo lleguen a ver, pero sí decirles si existieron o existen, y son así asado y los alimentas con tanto y mandan una señal de tanto. Y adentro en su cuerpecito tienen estas partes principales, ¿sí? Pero en eso estamos, ¿sí? Entonces uno que quisiera poderles explicar todo eso, ese pues no es tema de nosotros y eso lo tienen que ver con otra materia, pero desgraciadamente en su programa ellos lo tienen hasta noveno. Y eso no me gusta hablar mal, pero eso no todos los maestros lo llegan a ver. Hay alumnos que nos han platicado que salen sin saber todo eso de protocolos. Por eso les mandé la presentación, porque pues es bastante información y no nos daría tiempo a nosotros de estar viendo todo eso. Sí, entonces los protocolos más usados son esos tres, más el Modbus, nada más que el Modbus no muchos lo utilizan porque pues no está
sofisticado ni tan bueno como Express. Sí, por eso se hace, pero que ustedes por lo menos conozcan qué es un protocolo, para qué sirve. Traté de ponerles pues, lo más importante, pero ya todo eso de las memorias en ROM y todos esos, no, pues eso sí ya es donde los de electrónica, o no sé qué, sí creo son los de electrónica los que dan esa materia, pues ya ven hasta cómo configurar y cómo programar y la manga del muerto. Pero pues aquí desgraciadamente, pues no, ni es nuestra área y no tenemos el tiempo. Ok, chicos, ¿alguna duda más? ¿No hay dudas? No, Perfecto. profesora. Natalia, qué buena eres, qué bárbara. Ok, entonces, permítanme. Esa presentación dijo que sí nos la iba a proporcionar, ¿no, profesora? Pues no sé, dependiendo cómo se comporten, cómo se porten, si asisten, ni están asistiendo. Ah, qué Van a pasado. decir, ay, qué gacha es usted, si estamos la mayoría. Está quien quiere estar, y eso sí es cierto. Así me dijo un alumno. Hay maestros que estamos los que queremos estar. Tienes mucha razón, tienes toda la razón del mundo. Sí, entonces, sí, mijo, sí. ¿Les parece si más al ratito les mando esta presentación? Esta presentación que acabamos de terminar es con respecto a lo que son los transmisores, sus partes principales, con cuánto alimentamos y qué tipo de señal mandan. Ahorita vamos a empezar a ver lo que son los transductores según su principio de funcionamiento. Pero si quieren, hoy mismo les mando lo de los transmisores y así conforme vayamos terminando, sí, o si quieren les mando transmisores y transductores, como ustedes me digan. A mí no me cuestan botoncitos y mandar la información, ¿sí? Que estaba yo pensando mandarlas al final, pero si les voy a hacer el examen hasta el 31, a lo mejor sí vemos por lo menos principio de funcionamiento de transmisores y transductores, que lo incluiríamos en el examen, ¿ok? Pero sí se los mando. Si quieren les mando estas dos, la que te acabo de terminar y esta que voy a iniciar, ¿les parece? Sí, profesora, está muy bien. Bueno, y me voy a adelantar un poquito a mandarles, voy a ver si les vamos a mandar el link, pero si los tengo, de una vez les mando los videos que tengan. Si no, con respecto al tema, pues ya más o menos pueden poner principios de funcionamiento de un transmisor neumático, por así decirlo, y buscar un videíto que muchas veces en el video nos aclara mucho más el conocimiento. Ok, vamos a ver los transductores de presión, cómo se clasifican dependiendo de su principio de funcionamiento. Ya sabemos que se clasifican de dos formas. La primera ya la vimos, que es con respecto al tipo de señal que manda. Y ahora vamos a ver su principio de funcionamiento. Vamos a encontrar estos 5 que tenemos: resistivos, magnéticos, capacitivos, extensométricos o de cargas extensométricas, y los piezoeléctricos, ¿sí? Ya dijimos, son instrumentos, los transductores son elementos o instrumentos capaces de transformar o convertir un determinado tipo de energía de entrada en otro diferente a la salida, ¿sí? Los transductores, constituidos por un sensor y circuitos electrónicos, posibilitan la conversión de magnitudes físicas no eléctricas como temperatura, fuerza, presión, distancia, movimiento, etcétera, en magnitudes eléctricas, ya sean tensiones o corrientes. Dice, si bien los transductores actuales suelen estar integrados en una sola pieza, se pueden distinguir en general 3 etapas en la generación de la salida eléctrica en respecto a la medida física, ¿sí? Y son estas 3 etapas, que es el sensor, que es el que está directamente con la variable. El transductor propiamente dicho es el elemento en el que se traduce la señal física en una señal eléctrica, que puede ser ya normalizada. Y los circuitos de acondicionamiento y procesamiento de la señal, ¿sí? Que puede ser un circuito eléctrico o electrónico que le da formato a la señal entregada por el transductor. Su principal función es linearizar la salida
y estandarizarla dentro de los límites de la aplicación, que ya vimos lo que contienen, que tiene la unidad magnética, que tienen el muelle de cero, todo eso es el circuito, todo es lo que contiene el transductor para empezar a condicionarme y para procesar la señal, ¿ok? El circuito condicionador puede estar colocado dentro de la empaquetadura del transductor o totalmente separado, ¿sí? El circuito condicionador provee una variedad de funciones como, por ejemplo, generación de la excitación o voltaje y frecuencia de referencia, generación de la señal de salida, ¿sí? Típicamente por un circuito que puede ser un puente de Winston o un circuito potenciométrico, ¿sí? Ya vimos las señales que pueden ser de 4 a 20 en intensidad o en voltaje. Aunque aquí me dice claramente que la señal de 4 a 20 miliamperes es particularmente usada, considerándose como la salida universal. Por eso es la que más manejamos nosotros. La clasificación puede ser por distintos puntos de vista, puede ser si necesitan excitación externa o no. Vamos a ver que hay algunos pasivos y otros activos. Por el tipo de salida, que puede ser analógica o digital, por el principio de funcionamiento y por la magnitud que mide. Ok, entonces aquí yo puedo tener, o más bien tengo este tipo de transductores. Aquí dice, por la magnitud que miden, aunque esta clasificación presenta la dificultad de que un mismo transductor puede medir diversas magnitudes. Como vimos, el transmisor, que puede ser transmisor o transductor, registrador de totalizador de flujo, y que en el DTI vimos que estaba midiendo dos variables diferentes, dos magnitudes. Vamos a empezar con los transductores resistivos. ¿Qué es un instrumento? ¿Qué contiene dentro de su cuerpecito? Constituye sin duda uno de los transmisores, que realmente es transductores, eléctricos más sencillos. Consiste en un elemento elástico que puede ser un burdón, un fuelle o un diafragma. En el ejemplo que estamos viendo, aquí tenemos un fuelle, que acuérdense cuando vimos quinto semestre, los sensores de presión, este es como un acordeoncito, ¿sí? Que se estira o se encoge dependiendo de la presión que se ejerce en él, ¿sí? Que varía la resistencia óhmica de un potenciómetro en función de la presión, ¿sí? Entonces, este va a estar conectado, por lo general, a un puente de Winston, ¿sí? Entonces, contiene la resistencia que está ahora sí como que enrolladita en el fuelle, para que cuando aquí la mínima presión que se ejerza, aquí va a haber esta resistencia, va a ser parte de que va a estar conectada al puente de Winston, de tal manera que cuando yo aplique una presión, por muy pequeña que sea, como va a estarse estirando, va a mover o a desequilibrar esta resistencia. Consta de un resorte, es el número 2, y un fuelle. Este resortito ya sabemos que va a eliminar el peso de este fuelle para que la resistencia mida o mande la señal única y exclusivamente de la presión. Esas son sus partes principales. Los transductores resistivos son simples y su señal de salida es bastante potente, como para proporcionar una corriente de salida suficiente para el funcionamiento de los instrumentos de indicación, sin necesidad de amplificación. Entonces, él manda una señal lo suficientemente resistente y no necesito de amplificador para mandar la señal. Pero son sensibles a pequeños movimientos, muy sensibles a vibraciones. Entonces, aquí cuidar que ese transductor resistivo no ponerlo o no instalarlo en donde haya vibraciones, ya sea del mismo proceso, ¿sí? Si hay vibraciones del mismo proceso, pues ponerlo en un instalado, ya sea en una superficie o en una base, ¿sí? Presentan una estabilidad pobre en el tiempo, ¿sí?
El rango de medida de esos transmisores es función del elemento de presión que se utilice, tubo burdón, fuelle, etcétera, y varía en general de 0.01, de 0 a 0.1, o desde 0 hasta 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Ya sabemos que dependiendo del rango de presión que voy a medir, yo selecciono, en quinto semestre me dieron los rangos en los que trabaja el diafragma, el fuelle o el burdón. Y vimos también que hay varios tipos de, varias formas de diafragma, varios tipos de burdón y varios tipos de fuelle. Y ahí vimos los rangos que manejan y dependiendo de eso ustedes ya eligen o escogen el elemento primario más ad hoc. Tienen una precisión del orden del 1.2%, ¿sí? Entonces, que aquí ya sabemos que esto cuando dicen precisión debe de ser aquí exactitud del orden de 1.2, no son así, ya cuando rebasan el 1%, ya consideramos como que no son muy exactos, ¿sí? Entonces, estos, dice, presenta una estabilidad pobre en el tiempo, ¿sí? Se empiezan a desgastar, se empiezan a ya no ser tan estables con respecto al tiempo. Para esto, pues nosotros tenemos que ver todas sus características y cualidades para saber cuál nos va a servir. Otro componente que es necesario conocer para el entendimiento del principio de operación es el puente de Wilson, que no es otra cosa más que un arreglo que se utiliza para medir una resistencia de valor desconocido. El arreglo consta de 4 resistencias, colocadas en cada uno de los lados que son los brazos del circuito cerrado. Se necesita además un amperímetro que servirá para la medición de corriente a través del circuito. En el arreglo se conecta cualquier voltaje en corriente directa, ¿sí? Entonces tengo 4 resistencias, por lo general esta que le pongo X es la que utilicé o la que va enrolladita en el fuelle del dibujo que vi, ¿sí? Entonces aquí tengo, ¿sí? Rx, resistencia del valor por determinar, ¿sí? Resistencias de valores conocidos, y la R2, que es igual a 0, resistencia ajustada o manipulada por el usuario para que sea el apoyo que permita llevar el valor de corriente, ¿sí? Entonces aquí yo tengo mi amperímetro y aquí tengo, ¿sí? Cuando esta Rx, o más bien sí, Rx, ¿sí? Es la que va a recibir, como lo vimos en el dibujo, es la que está enrolladita en el fuelle y es la que al moverse, si aquí mi puente, como está arreglado, está en equilibrio, yo mido con el amperímetro y me va a dar un valor de 0. No hay desequilibrio en esas resistencias. Esa Rx, cuando empieza o empieza a la variable a medir, ¿sí? Empieza ahí a moverse, ya sea el fuelle, el burdón o el diafragma, ¿sí? Empieza a presentar un desequilibrio en este puentecito y entonces es como me da la medida. Para obtener el valor de la resistencia desconocida se parte del principio de que en todo circuito debe existir un equilibrio de corriente, cuya resultante deberá ser 0. O sea, si yo mido y está en equilibrio todo, no me va a dar ninguna medida, me va a dar 0. La relación R1 y R2 llamado brazo 1 es igual a la relación Rx sobre R3 llamado brazo 2, provocando que entre los puntos C y B, donde está colocado el amperímetro, se obtenga un valor nulo que representa no circula corriente alguna, ¿sí? Y cuando ya empiece ahí a moverse, pues hay un desequilibrio y es cuando yo tomo la medida que se está dando. Ahora tengo el otro transductor. Estos transductores se llaman magnéticos y estos tienen el mismo principio siguen el mismo principio de la ley de Faraday, que si ustedes se acuerdan, lo vimos en los medidores magnéticos de flujo, ¿sí? Se clasifican en 2 grupos según el principio de funcionamiento, pero el transductor de inductancia variable está basado en la ley de Faraday sobre la inducción electromagnética que establece cuando un campo magnético es cortado por un conductor,
se produce un voltaje cuya dirección es perpendicular a la dirección del conductor y a la dirección del campo magnético. ¿Qué contiene este transductor magnético? Bueno, aquí ejerzo presión y aquí yo tengo un fuelle, o más bien las partes principales es conductores de la bobina, que es el número 1, resorte, que es el número 2, el fuelle, que es el número 3, y el núcleo de la bobina, ¿sí? Que es el número 4. Esta bobina va a ser energizada por estos conductores, ¿sí? Aquí voy a generar un campo magnético. Si yo pintara aquí unas líneas, serían estas líneas, de aquí a acá y esto. Aquí tengo mi campo magnético. ¿Qué me dice la ley? Que cuando un campo magnético es cortado por un conductor, entonces si se fijan aquí en el fuelle está conectado ese conductor, que cuando aquí ejerzo presión o aumenta la variable de mi proceso, este se va a estar estirando y si disminuye este se va a estar encogiendo, o sea, va a estar así en movimiento. Por ende, como este está conectado aquí, ¿sí? Conforme aquí este movimiento, este lo vas a tener y va a estar haciendo esto, subiendo y bajando. Este conductor es el que me va a cortar esas líneas del campo magnético, generándome por ende, ¿sí? Un voltaje. Entonces, cuando un campo magnético es cortado por un conductor, se produce un voltaje, una fuerza electromotriz, cuya dirección es perpendicular a la dirección del conductor y a la dirección del campo magnético. Entonces, aquí ese campo es cortado por este conductor, ¿debido a qué? Al aumento o disminución de la variable. Y de esa manera me va a mandar un voltaje, ¿sí? Una fuerza electromotriz para indicarme cómo el comportamiento de la variable de mi proceso. Los transductores de inductancia variable tienen la siguiente ventaja. Tienen una respuesta lineal, son pequeños y de construcción robusta, no requieren de ajustes críticos en el montaje y su precisión es del orden del más o menos 1%, más exactos que el resistivo, ¿ok? Pero dentro de los transductores magnéticos tenemos el de inductancia variable y el de reluctancia variable, ¿sí? Que es este. Consiste igual en un imán permanente o un electroimán que crea un campo magnético dentro del cual se mueve una armadura de material magnético. Tenemos la armadura, el resorte y el fuelle. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Que voy a generar aquí un campo magnético, que aquí estarían así sus líneas, ¿sí? Y con esta armadura magnética que está conectada a este fuelle, va a pasar lo mismo que en el anterior, ¿sí? Que va a estarse moviendo, cortando ese campo magnético. Aquí la diferencia es que el imán permanente va a estar, se puede decir, afuerita, dentro del transductor, pero afuerita, y el campo que genere aquí lo va a cortar este. Pero si se fijan, el principio de funcionamiento es con base a la ley de Faraday, ¿sí? Y aquí al cortar ese campo magnético me va a generar una fuerza electromotriz. Los transductores de reluctancia variable presentan una alta sensibilidad a las vibraciones, una estabilidad media en el tiempo, son un poquito más estables que los resistivos, son sensibles a la temperatura y su precisión es del orden del más o menos 0.5%. Estos son más exactos que el de inductancia, pero debemos de tener mucho cuidado porque son sensibles a la temperatura, tanto la de mi proceso como la del medio ambiente. Entonces ahí hay que tener cuidado, revisar bien las características de cada transductor conforme al manual del fabricante y seleccionar con base a lo que yo tengo en mi proceso,
seleccionar el más adecuado y qué tan exacto lo quiero. Ambos tipos de transductores posicionan el núcleo o la armadura móviles con un elemento de presión, que volvemos a decir, puede ser un burdón, un fuelle, un diafragma, y utilizan circuitos eléctricos bobinados de puente de inductancia de corriente alterna, ¿sí? Y ya después hacen la conversión a la señal que yo requiero para mandar. Ahora tengo transductores capacitivos. Ya sé, porque ya llevé electrónica y ya llevé física y no sé qué materias ya llevé. Se llama capacitivo porque se basa en la variación de capacidad que se produce en un condensador al desplazarse una de sus placas por la aplicación de la presión. La placa móvil tiene forma de diafragma, ¿sí? Que es más bien es forma de diafragma, y se encuentra situado, no es cierto, es perdón, es y se encuentra situado en las dos placas fijas, ¿sí? Conforme se ejerza la presión, se va a estar acercando o retirando de las placas que están aquí, ¿sí? De este modo se tienen dos condensadores, uno de capacidad fija o de referencia y el otro de capacidad variable, que pueden compararse en un circuito oscilante, ¿sí? Tarea, me van a buscar qué es el oscilador de alta frecuencia, ¿sí? Y me lo van a explicar el día de mañana, digo el miércoles. Dice, puede compararse en un circuito oscilante o bien en circuitos de puente de Winston, alimentados con corriente alterna, ¿sí? Entonces, el número 1 es el capacitor que varía con la presión. Y el número 2, el capacitor para ajuste de cero, ¿sí? Los transductores capacitivos se caracterizan son de tamaño pequeño y construcción robusta, su señal de salida es débil y requieren amplificadores que pueden introducir errores en la medición. Acuérdense, entre más accesorios se meta en un instrumento, se corre ese peligro de que pueden introducir errores en la medición, pero manda una señal muy débil ¿sí? Entonces requiere de amplificadores, que es más o menos lo que la función de acá. Pero bueno, son sensibles a las variaciones de temperatura, su intervalo de medida es relativamente amplio, entre 0.05 y 600 bars. Su precisión es del orden del más menos 0.2 a más menos 0.5. Todavía es mucho más exacto que los anteriores. Tiene un pequeño desplazamiento volumétrico y son adecuados para medidas estáticas y dinámicas. Ahora, ¿qué es un transductor de presión? Un transductor de presión convierte la presión en una señal eléctrica analógica. Aunque hay varios tipos de transductores de presión, uno de los más comunes es el transductor extensométrico, o mejor conocido como transductor de galgas extensiométricas. La conversión de la presión en una señal eléctrica se consigue mediante la deformación física de los extensómetros que están unidos en el diafragma del transductor de presión y cableados en una configuración de puente de Winston. La presión aplicada al transductor de presión produce una deflexión del diafragma que introduce la deformación a los medidores. La deformación producirá un cambio de resistencia eléctrica proporcional a la presión. Ok, ¿qué es en sí? Bueno, una galga extensiométrica o un transductor extensiométrico está formado por unas galgas, ¿sí? Por eso también se conoce como galgas, transductor extensiométrico o transductor de galgas extensiométricas, ¿sí? Que esto es en inglés cómo se escribe.
Ok, ¿qué es? No es más que un hilito metálico arrollado, se enrolla como si fuera una resistencia, ¿sí? Es un dispositivo de medida universal que se utiliza para la medición electrónica de diversas magnitudes mecánicas, como pueden ser la presión, carga, torque, que es fuerza, deformación, posición, etc. Se entiende por strain o esfuerzo a la cantidad de deformación de un cuerpo debido a la fuerza aplicada sobre él. Lo que pasa es que este es un hilito metálico, lo enrollo como si fuera una resistencia, y en estas puntas son las que yo voy a conectar, ¿sí? Está colocada sobre un material de base, no conductor, ¿sí? Puede estar pegada en esta base, o vamos a ver otra forma que es como si hiciera yo esto, ¿sí? Lo empiezo a colocar en una base. La galga extensiométrica es básicamente una resistencia eléctrica. Esta variación de resistencia depende de la deformación que sufre la galga. Yo esta la tengo y sobre ella ejerzo una presión, una fuerza, ¿sí? Una carga, y me va a mandar una señal eléctrica por estos cables, ¿sí? El sensor está constituido básicamente por una base muy delgada, no conductora, que es esta, sobre la cual va adherido un hilo metálico muy fino, de forma que la mayor parte de su longitud está distribuida paralelamente a una dirección determinada, ¿sí? El parámetro strain puede ser positivo, tensión, o negativo, compresión. Si bien es adimensional, en muchos casos se suele expresar en unidades de milímetros. En la práctica, la magnitud de medida de strain es muy pequeña, por lo que usualmente se expresa como microstrain, que es por 10 a la menos 6. Es una medida muy, muy pequeñita, ¿sí? Ahora, estas galgas se encuentran en el mercado con valores nominales de resistencia de 30 hasta 3000 ohms, con 120, 350 y 1000 ohms como los valores más comunes, que son los que van a encontrar ustedes esas galgas extensiométricas. Algunos de los materiales usados en el soporte de las galgas metálicas pueden ser, sí, el soporte donde va a ir pegada, puede ser poliamida, epoxi o fibra de vidrio reforzada con epoxi. Y podemos tener galgas extensiométricas que van pegadas, o galgas sin pegar, que llaman galgas cementadas o galgas sin cementar. Y aquí yo agarro una armadura y empiezo, tienen aquí como unos saquecitos, ¿sí? O pues sí, como saquecitos, en donde agarro mi hilo y voy y lo atoro aquí y lo atoro acá, y me voy así en este sentido. Es como cuando nosotros, la abuelita nos decía, pon tus manos, y empecé ella a enredar su hilo entre nuestras manos, ¿sí? Entonces, en este armazón van colocando esos hilos. Ahora, las galgas metálicas, las principales aleaciones que usan las galgas metálicas son aleación constantán, una aleación de cobre y níquel, autocompensado por temperatura. Esta palabrita de constantán ya les suena a ustedes, ¿verdad? Níquel y demás. ¿En dónde vimos o dónde escuchamos esas palabras de constantán, de níquel, de cromo? ¿En dónde? ¿Que no se acuerdan? Mis futuros ingenieros. En los termopares, amores. En los termopares, que teníamos el tipo K, el tipo T, el tipo J, y estaba formada por dos metales de diferente composición. Y ahí escuchamos constantán, que es una aleación de cobre y níquel, y que decíamos, el cobre a tal temperatura empieza a presentar oxidación, el níquel a tal temperatura empieza a presentar oxidación, ¿se acuerdan?
¿O no se acuerdan? Sí, profesora. Ya se acordaron. Pues eso no hay que olvidarlo, criaturitas. Por eso cuando nosotros empezamos quinto, les dije, no voy a decir que lo que vieron de primero a cuarto no les sirva, les va a servir, pero a partir del quinto empieza lo bueno, empiezan sus cimientos de la carrera, porque es donde empezamos a ver todo lo que son los instrumentos, los equipos y demás. Bueno, entonces esas aleaciones, ¿sí? Las galgas, el hilito metálico, puede ser la aleación A, que es constantán, la aleación P, que es constantán templado, la aleación D, que es aleación isoelástica de cromo y níquel, y la aleación K, que es la aleación de cromo y níquel, karma autocompensado por temperatura. El elemento sensible es un alambre conductor metálico con una sección circular de 0.025 milímetros aproximadamente de diámetro adherida sobre un soporte aislante. Para lograr una resistencia considerable, el conductor se dispone en forma de zigzag. Aquí tengo y voy, zas, 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 zas. Y estos son los bornes de conexión. Ahora, las celdas de película metálica. El elemento sensible es una película metálica muy delgada depositada sobre un material aislante. Los bornes de conexión se hacen suficientemente anchos de manera que sea prácticamente insensibles a variaciones de forma. Nosotros hicimos, cuando estuve en química, para los alumnos de ICE, que ellos hacen sus microprocesadores y todo eso, hacían más o menos aquí. Agarrábamos compraban ellos esa tablita, ¿sí? Y la sometíamos a un tratamiento con una solución. Y entonces empezábamos a pintar donde iban nuestras líneas, donde iban a ir los conductores y demás. Entonces, eso lo hicimos en ICE, creo que ustedes no lo hacen, no hacen esa práctica. El chiste es de que quedan las pistas, que le llaman, ya de cobre, por donde va a correr la corriente eléctrica. Ok. Ahora, las galgas semiconductoras. Los elementos más abundantes para fabricar estas galgas son silicio y germanio, que era lo que les decía yo, son los materiales o los elementos en la tabla periódica que tienen en su último orbital las que tienen más electroncitos, que son los que me conducen la corriente eléctrica, ¿sí? Una innovación de la galga extensiométrica la constituyen los transductores de presión de silicio difundido. Consiste en un elemento de silicio situado dentro de una cámara conteniendo silicona que está en contacto con el proceso a través de un diafragma flexible, ¿sí? Cualquier variación de presión que mueva el diafragma del transductor cambia la resistencia de la galga y desequilibra el puente. El intervalo de medida de estos transductores varía de 0 hasta 0.6 o de 0 hasta 10.000 bar y su precisión es del orden del más menos 0.2%. Es un transductor muy exacto. El espesor del sensor determina el intervalo de medida del instrumento, ¿sí? Las galgas extensiométricas pueden alimentarse con corriente continua o con corriente alterna. Tienen una respuesta frecuencial excelente y pueden utilizarse en medidas estáticas y dinámicas. Su sensibilidad a los cambios de longitud es 50 a 60 veces mayor que la de las celdas metálicas. Como todos los semiconductores, es muy sensible a las variaciones de temperatura. Ahora, para que se entienda aquí, me dice que en medidas estáticas y dinámicas. Ustedes han visto en videos en algunas empresas que llegan unos camiones y se los hacen que se paren sobre unas básculas para saber cuánto peso lleva ese camión. Tanto les hacen esas medidas cuando llegan a la empresa para saber cuánto pesan y al salir ya con carga los vuelven a hacer que pasen por esas básculas. Ok, esas básculas lo que contienen es galgas extensiométricas,
que esas, al recibir la presión, la fuerza de ese camión, me manda una señal en donde me indica, ¿sí?, esa carga o ese peso que lleva ese camión. ¿Dónde más puedo ver galgas extensiométricas? Donde ustedes se pesan, más cuando están jóvenes y que quieren cuidar su peso y demás, que van al gimnasio, seguido están sobre una báscula. Bueno, esa báscula tiene galgas extensiométricas, ¿sí? Y hay un video muy bueno, tanto de cómo se está pesando una persona, y luego empiezan a desarmar esa pesa y ven cómo están las galgas extensiométricas. Por lo general las ponen en los 4 puntos, ¿sí? O sea, que todo el área donde se sube la persona o donde sube en el camión, sí pueda censarse por medio de esas galgas extensiométricas. Y generan una corriente eléctrica conforme reciban la presión. Lógico, los electroncitos que están sobre esa galga extensiométrica, pues de más que se van a quedar ahí paraditos, estáticos. Al sentir una presión, ¿sí?, ¿qué hacen? Moverse. Y si yo busco la definición de corriente eléctrica, ¿qué es? Es un movimiento o flujo de electrones. Entonces, en esa resistencia de silicio o de germanio hay un montón de electroncitos que cuando ya sea el camión o se le aplica una fuerza, una carga, lo que sea, pues esos electroncitos de más que se van a quedar ahí parados. Entonces empiezan a moverse y ese flujo o movimiento de electrones es lo que me genera una corriente eléctrica. ¿Se entendió cómo funciona? Sí, profesora. Sí. Ok. Sí, profesora. Ahora, el sensor con su puente de Disculpe que la Wilson. interrumpa, pero creo que ya acabó la clase. Híjole, no, se me va a mí el tiempo, pero fácil. Bueno, nos falta este de galgas extensiométricas y, si no mal recuerdo, el piezoeléctrico. Y terminaríamos con el principio de funcionamiento de estos instrumentos. Aunque el miércoles continuemos, les mando la presentación de los transmisores y la presentación de transductores. ¿Sale? El miércoles lo terminamos y ya vemos lo que son clasificación de áreas y todo. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Profesora. Sí, profesora. Si puedo, de una vez adelanto todos los videos que tenga. Entre hoy y mañana, porque luego también hoy tengo cosas que hacer, revisar lo de mi diplomado y todo, pero entre hoy y mañana les mando esa información, ¿sale? Empiecen a estudiar, porque hasta donde lleguemos en esta semana y el lunes viene incluido en el examen del miércoles. Va a decir, ay, qué gacha, ya nos aumentó lo que es, pero lo otro es más fácil, ¿sale? Muchísimas gracias por su asistencia. Los quiero mucho, cuídense. Nos vemos primeramente Dios el miércoles. Gracias, profesora. Ya les mandé el link. Ese link que les mandé anoche, ese es el que ya vamos a utilizar para todas las clases restantes de este curso. ¿Sale? Así que guárdenlo, que lo tengan ahí a la mano para cada clase. Bye, chicos. Gracias. Bye, profesora. Hasta luego. Bye.